Estoy compartiendo esto porque, si no regreso, al menos mientras más gente sepa lo que pasó, mejor. Tal vez así alguien finalmente nos crea. Desde que salimos de la universidad, mi mejor amiga Liz y yo hacíamos un viaje cada año para conocer una ciudad nueva. Cuando planeábamos el de finales del verano del 2021, le llegó un correo diciendo que había ganado una semana gratis en un hotel. Ella viajaba mucho por trabajo, así que no era raro que de vez en cuando le regalaran noches gratis. Uno de los lugares donde podía usarlo era una ciudad a la que no habíamos ido y el hotel se veía lujoso. Sonaba perfecto. Pero desde que cruzamos el lobby, algo se sintió raro. No sé cómo explicarlo, tenía vibras extrañas. El edificio era antiguo, recién remodelado, con colores brillantes, cuadros y luces, pero todo parecía un maquillaje encima de décadas de miseria pegada en las paredes. El aire era pesado. Liz no pareció notarlo, al menos no al principio. El tipo de la recepción se nos quedó viendo un buen rato antes de decir que tenía que hablar con su gerente. Pensamos que iban a decirnos que el correo había sido una estafa, pero para nuestra sorpresa volvió sonriendo y nos dijo que nos habían mejorado la habitación. La vista desde la ventana, con la ciudad y las montañas al fondo, me convenció de inmediato. Ese primer día estuvo bien. Pero al siguiente, me desperté y encontré a Liz sentada en su cama, inmóvil, de espaldas a mí. Liz. Repetí varias veces su nombre hasta que me acerqué y le toqué el hombro. Oye. Por fin volteó y habló bajito, como si alguien pudiera estar escuchando. ¿Lo escuchaste anoche? Negué con la cabeza. Bajó la mirada, como dudando si debía seguir. No pude dormir, había rasguños detrás de la pared, susurró al fin. No me gusta. Yo duermo como roca, demasiado profundo. En mi casa tengo que poner varias alarmas porque si no, ni me entero. Una vez incluso me quedé dormido con la alarma de incendios, era falsa, por suerte. Liz era lo contrario. Cualquier ruidito la despertaba, así que siempre le costaban las primeras noches hasta acostumbrarse a un lugar nuevo. Pensé que con un par de noches lo dejaría pasar, o que sería el típico ruido de un edificio viejo acomodándose. Le ofrecí pedir otra habitación, pero tenía miedo de que nos cobraran. Dijo que mejor intentáramos ignorarlo. El día antes de irnos, me sacudió para despertarme. Sus ojos estaban muy abiertos, nerviosos. Había movido su mesita de noche y me señalaba una puertita de unos 90 cm de alto que estaba oculta detrás. Era de madera oscura, con una perilla antigua, totalmente diferente al estilo moderno y brillante de la habitación. ¿La abriste tú? Le pregunté. Me miró como si estuviera loco por siquiera pensarlo y retrocedió cuando me acerqué. Yo pensé que, si la abríamos, nos quedaríamos tranquilos. Me equivoqué. Al abrirla, me golpeó un olor a óxido y cloro. El espacio era angosto y más largo de lo que la luz de mi celular podía alcanzar. Después de un par de metros, se perdía en la oscuridad. Solo cabía de rodillas y manos. Odio los lugares pequeños y oscuros, pero vi las ojeras en la cara de Liz, la expresión cansada, y sentí que le debía al menos echar un vistazo. Así que me metí arrastrándome. Avancé unos metros y vi que terminaba en otra pared cubierta con papel tapiz amarillento y desgastado. Seguro era parte del hotel original. La alfombra vieja tenía manchas que apestaban y hacían más fuerte ese olor. Cuando me iba echando para atrás, juraría que escuché un susurro detrás del papel tapiz. Al salir, tuve que contenerme para no cerrar la puerta de golpe y salir corriendo. La vibra ahí dentro era horrible. No sé para qué sirvió ese espacio alguna vez, pero seguro no era nada bueno. Oye, le dije en voz baja, mientras intentaba mover la mesita otra vez frente a la puerta. ¿Por qué no empacamos y buscamos otro hotel? Ella parecía más tranquila y dijo que podía aguantar la última noche. Yo no quería quedarme ni loco, pero pensé, si ella podía, yo también. Esa noche, cuando apagamos las luces, vi su silueta sentada al borde de la cama, sin moverse, hasta que me quedé dormido. Esa fue la última vez que la vi. Cuando desperté, ya casi era mediodía. Las 2 alarmas sonaban, teníamos horas de retraso para el check-out. La confusión se me convirtió en pánico cuando noté que Liz no estaba. Su maleta, su bolsa, su celular, todo seguía ahí. La puerta principal estaba cerrada con llave y cadena por dentro. No podía entender dónde se había ido. Y entonces caí en cuenta, había un lugar que no había revisado. La mesita seguía frente a la puertita, pero juraría que estaba en una posición diferente. La moví con miedo. Liz.
Nada. No estaba ahí. Lo que sí encontré fue que lo que antes parecía ser una pared ahora estaba entreabierta. Empujé un poco y me llevé un susto. Conducía a un túnel. Un túnel que se extendía más allá de donde la luz de mi celular podía iluminar. Parecía interminable. ¿Liz? Lo único que escuché fue mi propia voz rebotando en la oscuridad. Me repetía a mí mismo que todo estaría bien. Tenía que entrar, sobre todo si Liz había entrado ahí también. Respiré hondo, empujé la falsa pared hasta abrirla por completo y me metí. Avancé en 4 patas, con el celular apretado entre los dientes, tratando de no pensar en el espacio tan apretado, en la oscuridad infinita que tenía enfrente, o en qué demonios estaría haciendo Liz ahí adentro. Intenté no fijarme en las manchas de sangre seca a lo largo del suelo. No podía detenerme. Sabía que Liz habría hecho lo mismo por mí. En realidad, ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo llevaba desaparecida. Me repetía que las paredes no se estaban cerrando sobre mí, que era mi imaginación. Que ese túnel oscuro no podía ser eterno, que en algún momento tenía que acabar. Lo decía una y otra vez como un mantra, solo para obligarme a seguir avanzando y no rendirme al vacío y la desesperación que se respiraban ahí. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel terminó en una especie de cuarto sin ventanas ni luces. Al menos ahí podía ponerme de pie y estirar los músculos entumidos. Solo veía paredes de ladrillo oscuro, viejas y desmoronándose, y una escalera endeble que subía y bajaba. Todo estaba tan en silencio, tan irreal, que era fácil olvidar que en teoría seguía dentro de un hotel lleno de turistas en medio de una ciudad. Levanté la luz del celular hacia arriba y vi que esas escaleras conectaban con otras plataformas iguales a la mía. Eso significaba que las habitaciones arriba y abajo de la nuestra también tenían túneles parecidos. El olor a cloro había desaparecido, reemplazado por un hedor a humedad y cosas podridas. No sabría explicar por qué, pero se sentía mal, demasiado mal. No podía dejar de preguntarme quién había diseñado ese lugar y para qué. Supuse que las escaleras que subían conectaban con otros cuartos, así que bajé. Cada paso de la estructura de metal resonaba con eco en ese espacio enorme y vacío. Al final encontré una puerta pesada. Después de tanta oscuridad, la luz del sol me cegó cuando la abrí. Estaba en un callejón trasero, justo a un costado del hotel. La puerta estaba camuflada con los mismos ladrillos del edificio. Cuando la cerrabas, quedaba perfectamente oculta en la pared. Recuerdo haber corrido de vuelta al lobby, tambaleándome hasta el mostrador, intentando explicar lo que había visto. Todavía tengo en la mente cómo mis palmas manchadas de sangre reseca resaltaban sobre el mármol blanco. No podía dejar de mirar eso mientras el gerente intentaba calmarme. Me dijo que Liz seguramente se había ido a explorar por su cuenta. Que no me preocupara, que seguro regresaría más tarde. Nunca volvió. Yo fui quien llamó a la policía. El oficial que llegó se puso a charlar tranquilamente con el gerente por un buen rato. Revisaron el cuarto, le mostré la puerta, pero no se veía preocupado. Repitió lo mismo, que quizá Liz había decidido empezar de cero y no quería que la encontraran. Yo estaba fuera de mí, gritando que su bolsa y su celular seguían ahí, que ni siquiera se había llevado sus zapatos. No es tan raro, me dijo, inclinándose demasiado cerca. Su cara transmitía una advertencia mucho más clara que sus palabras. No es raro que alguien visite una ciudad como esta y nunca salga de ella. Pasé horas manejando, preguntando a comerciantes y gente en la calle si la habían visto. Nadie sabía nada. Al final tuve que volver a casa, a mi trabajo, con el estómago hecho pedazos. La versión oficial sigue siendo que ella simplemente se fue. Pero yo no lo creo. Ni su familia ni su prometido lo creen tampoco. De vez en cuando, él y yo íbamos hasta allá otra vez, con la esperanza de que alguien la hubiera visto. Siempre la misma respuesta, nada. Él fue quien tuvo la idea de intentar reservar la misma habitación, para ver si encontrábamos algo en los túneles. Llamó decenas de veces, pedía específicamente el cuarto 347 o alguno justo arriba, pero siempre le decían que no. La esperanza no estaba del todo muerta, pero quedaba muy poco. Hasta hace unos días. Me llegó un correo diciendo que había ganado una semana gratis, igual que Liz 2 años atrás. Fui a hacer check-in. El tipo de la recepción me miró de arriba a abajo y dijo que tenía que llamar a su gerente. El mismo gerente de antes salió a recibirme. Temí que me rechazara en cuanto me reconociera, pero solo sonrió y me informó que me habían dado un upgrade. Seguro ya imaginas cuál fue mi número de habitación. He estado intentando no dormir cada noche.
Aunque siendo sinceros, después de lo que pasó, no podría hacerlo aunque quisiera. Me quedo sentado en la oscuridad, escuchando los sonidos que vienen de esa maldita puerta. Sonidos que juraría cada noche se escuchan más fuertes. Más cerca. Se supone que mañana hago check-out. Tengo el presentimiento de que esta noche, por fin, voy a descubrir qué le pasó a Liz. Deséame suerte. No puedo creer que ya hayan pasado semanas. Perdón por tardar tanto en publicar esta actualización. Todo lo que pasó ha sido, demasiado, de procesar. Al principio ni siquiera quería escribirlo, no quería revivir esa noche. Pero supongo que no puedo evitarlo para siempre. Casi exactamente 2 años después de mi primer post, mi mejor amiga Liz desapareció de la habitación 347 en la última noche de nuestra estadía. Yo desperté solo a la mañana siguiente, con la puerta aún cerrada por dentro. Ella había dejado todo, su bolsa, su celular, su ropa. El único lugar por donde pudo haberse ido fue ese pasadizo angosto y oscuro detrás de la puertita oculta en la pared. Y aún después de arrastrarme por ahí, nunca la encontré. El gerente del hotel y la policía no solo insistieron en que ella se había ido por su cuenta, casi me amenazaron cuando intenté presionar más. Su prometido, Jared, y yo seguimos buscándola desde entonces. Por eso, cuando se me presentó la oportunidad de volver a hospedarme en esa misma habitación, con la esperanza de encontrar aunque fuera una pista mínima, la tomé. Compré un pequeño gas pimienta, armé una mochila y programé un correo para que Jared lo recibiera la mañana después de mi última noche allí. Por si acaso yo tampoco regresaba. Ahora ya estoy en casa desde hace semanas, pero todavía me cuesta juntar las piezas. Estoy empezando a aceptar que hay cosas que tal vez nunca entienda del todo. Durante esa estadía reciente, apenas pasé tiempo en el cuarto. El olor era una mezcla insoportable de cloro con algo que no podía identificar. En vez de eso, traté de recorrer la ciudad buscando algo que hubiera pasado por alto, y sobre todo investigué cada rincón del hotel. Detalles que antes había ignorado ahora me persiguen. Como que, en un hotel lujoso en pleno destino turístico, casi nunca había otros huéspedes. O que simplemente no existía manera de llegar al 7º piso. El ascensor saltaba de 6 a 8 como si nada, y en las escaleras, el lugar donde debería estar la entrada era solo una pared sólida. Mientras recorría los pasillos, noté que en cada piso al que tenía acceso, la alfombra nueva y la pintura brillante terminaban de golpe. A partir de ahí, todo era original, papel tapiz desgastado, alfombras manchadas y rotas, lámparas viejas que apenas daban luz y que a veces dejaban los pasillos completamente oscuros sin previo aviso. Cada vez que cruzaba a ese lado viejo, sentía una incomodidad extraña. Como cuando sabes que estás solo, pero al mismo tiempo sientes claramente que alguien más está ahí. Caminar por esos pasillos era como retroceder en el tiempo, pero a un tiempo que nadie debería recordar. Al inicio pensé que era simplemente ahorro, dejar descuidadas las partes donde los huéspedes nunca entraban. Hasta que una noche, caminando más lejos de lo que jamás me había atrevido, me fijé en un pedazo de ladrillo asomando bajo el yeso resquebrajado y el papel tapiz. Estaba casi en penumbras, en el punto exacto donde las lámparas habían muerto, y parecía mucho más antiguo que todo lo demás. Había una grieta en la unión de los ladrillos, y aunque no veía nada por la oscuridad, sentía un aire rancio que traía consigo un hedor insoportable a carne podrida. Me dieron arcadas. Giré bruscamente, y el gerente estaba a solo un par de pasos de mí. Sus ojos brillaban raro bajo la poca luz. Lo empujé para apartarlo, sin que él dijera nada. Pero no pude dejar de pensar en cuántas veces habría podido seguirme en silencio por esos pasillos oscuros sin que yo me diera cuenta. Desde entonces lo evitaba todo lo posible, junto con esa sonrisa depredadora suya. Con el tiempo noté que cada piso tenía la misma pared improvisada en ese punto. Al final me cayó el 20, era un segundo elevador, sellado con ladrillos y recubierto de yeso. Una vez, en el silencio absoluto, juraría que escuché algo moviéndose detrás de esa pared. Me convencí de que era más fácil tapiarlo que repararlo. Prefería pensar eso antes que aceptar la sensación clara de que algo, no alguien, sino algo, vivía ahí adentro. Algo con lo que no quería toparme. Al final llegué a mi última noche, sin estar más cerca de saber qué le pasó a Liz. Lo único que se me ocurrió fue intentar recrear lo que creía que ella había vivido esa noche. Antes de acostarme, guardé el celular en el bolsillo del pantalón de dormir y el gas pimienta en la mano. Mi gran plan era fingir que dormía, esperar a que alguien viniera por mí y, si eso pasaba, atacarlo con el gas y tomarle una foto. No era la mejor idea, lo sé.
Pero era mi última oportunidad de descubrir la verdad. Miré con nerviosismo el pequeño bote de gas pimienta y, como refuerzo, metí en el otro bolsillo la navaja suiza de mi llavero. Me quedé acostado mirando el techo oscuro de la misma habitación donde ella había desaparecido 2 años antes, preguntándome si no me habrían invitado de vuelta solo para que no pasara nada. Yo llevaba años contando la historia a quien quisiera escuchar, insistiendo en los pasadizos ocultos, y Jared había hecho lo mismo. ¿Qué mejor forma de desacreditarnos que dejarme tener una estadía perfectamente normal? Claro, nada va a pasar, pensé, decepcionado. Aunque, en el fondo, con una pizca de alivio. Mis pensamientos se interrumpieron con el sonido de muebles arrastrándose sobre la alfombra. Toda la confianza y determinación que había sentido en el día se desmoronaron en un segundo. Nunca fui más consciente de que solo era una persona, completamente sola en ese lugar maldito, con un celular, menos de 30 gramos de gas pimienta y una navajita de llavero. Que en ese instante en el que pensé que alguien podía jalarme de la cama y arrastrarme directo a la oscuridad. Al fin y al cabo, hacerme desaparecer podía ser sencillo. Tenían mi información de la tarjeta de crédito, ¿qué les impedía usarla en otro pueblo y luego tirar mi equipaje en una zanja cualquiera? Escuché los goznes oxidados de la pequeña puerta rechinar y 1000 pensamientos atropellados pasaron por mi mente mientras apretaba el bote de gas contra mi pecho. Siempre había pensado que Liz seguía viva y que alguien la había llevado por el túnel. Pero ¿y si no? ¿Y si la habían matado ahí mismo, en esa habitación? Había visto sangre en el pasadizo, tanta que la alfombra todavía estaba húmeda cuando fui a buscarla. Yo estuve en ese cuarto con ella esa noche, pero duermo tan profundo que bien podría no haber estado. La culpa me mordió el estómago, mezclándose con el terror. De pronto escuché una respiración áspera, forzada, llenando la habitación silenciosa. Se fue acercando, cada vez más fuerte, hasta que lo que fuera que estuviera ahí se detuvo a apenas unos pasos de mí. Pensé que, si sabían que estaba despierto, se irían antes de que pudiera descubrir qué había pasado. Así que apreté los ojos con fuerza, rogando que se acercaran un poco más, lo suficiente para tenerlos a tiro del gas pimienta. Sabía que solo tendría una oportunidad. La espera fue insoportable. ¿Quién, o qué, estaba en el cuarto conmigo? Ya no aguanté más. Abrí los ojos de golpe. No sé qué esperaba ver sobre mí en la oscuridad, un extraño. ¿Un monstruo? Pero lo que nunca pensé encontrar fue a Liz. Estaba descalza, iluminada apenas por el rayo de luna que entraba entre las cortinas. Su rostro estaba casi oculto en las sombras, con un gesto extraño, casi como una sonrisa torcida. Pero era ella. Lo sentí. Juré en voz baja, y ella se sobresaltó igual que yo, porque salió corriendo. Apenas me puse de pie cuando ya había atravesado la puertita, el muro falso, y se arrastraba por el pasadizo con una velocidad que parecía imposible para un ser humano. Le susurré su nombre, rogándole que se detuviera. Pero no lo hizo. Incluso entonces, algo en mí sabía que había algo raro. Si estaba bien, ¿por qué no había salido? ¿Por qué no había llamado a su familia, a su prometido, a mí? ¿Por qué seguía escondida entre las paredes de ese lugar horrible? Pero en ese momento, solo una idea me dominaba, no podía perderla otra vez. Mientras buscaba mi celular a tientas, me di cuenta de que Liz no llevaba ninguna luz. Se había metido al túnel igual que cuando desapareció, a oscuras. Completamente a oscuras. Fue ahí cuando entendía que olía realmente esa mezcla extraña en nuestra habitación, ese hedor casi imperceptible debajo del cloro. Ahí, en el túnel, lo reconocí sin dudar. Tierra. Muerte. Algo no estaba bien, lo sabía. Pero ya estábamos tan cerca de la salida que solo me enfoqué en sacarla de ahí, en cruzar esa puerta y no volver jamás. Ni por mis cosas, ni por mis zapatos. Porque estaba convencido de que, si lo hacía, no saldríamos nunca. Cuando al fin llegamos al cuarto trasero y pude enderezarme, casi lloré de alivio. Solo estábamos a 2 pisos de la salida. Íbamos a lograrlo. Los dos. Pero ella no bajó. Empezó a subir. Liz. Le rogué que volviera, le grité que sabía dónde estaba la salida. Ella siguió como si no me escuchara. La jalé, desesperado, y me sacudió con una fuerza que nunca había visto en ella. Entendí que no iba a detenerse, así que, con el corazón encogido, la seguí. Quizá conocía otra salida mejor. Tenía que haber una razón. Ella redujo el paso para dejarme alcanzarla. Ya no huía, ahora me guiaba. Yo, en cambio, de vez en cuando iluminaba hacia abajo.
Cada vez veía más lejos el piso con la salida, hasta que la oscuridad lo devoró por completo. Tras lo que a mis piernas cansadas les pareció una eternidad, se detuvo frente a otra entrada angosta, lista para meterse otra vez en los muros del hotel. Me quedé congelado. Esa sensación de maldad absoluta me atravesó el cuerpo solo de pensar en entrar ahí. Ella volteó y me sonrió desde la oscuridad. Y en ese instante, todo miedo se desvaneció. La había encontrado. Seguirla era lo correcto. Respiré profundo y avancé. Así fue como descubrí lo que había en el 7º piso. Al instante me sentí más seguro que en cualquier otro rincón de ese lugar maldito. El pasadizo se abría a una habitación impecable. Se sentía bien. Seguro. Tuve la certeza de que íbamos en la dirección correcta. La seguí por un pasillo reluciente hasta un enorme salón de baile. Detalles art deco, un candelabro, era hermoso, incluso en penumbras. Y al fondo, un ascensor dorado y elegante. La salida. Por fin. Me detuve un instante al escuchar una puerta cerrarse de golpe a mis espaldas, pero por más que traté de retener esa alarma, desapareció de mi mente como si alguien me la hubiera arrancado. Todo estaba bien. Liz entró al ascensor y me sonrió por encima del hombro. Yo sabía que ahí era donde debía estar. Estaba listo para irme. Estaba apenas a unos pasos detrás de ella cuando tropecé y caí a un lado. Al tantear el suelo para ver con qué me había tropezado, descubrí un zapato. La lona estaba dura, manchada de sangre seca desde hacía mucho tiempo. Levanté la mirada, confundido, y me di cuenta de que toda la sala había cambiado. El aire ahora olía a humedad, a cosas viejas, a desesperanza. El candelabro colgaba torcido, apagado, inútil tras décadas de abandono. Había vidrios rotos de ventanas tapiadas esparcidos por el suelo, el piso de madera estaba hinchado y manchado, y el papel tapiz se desprendía en tiras. Todo el lugar irradiaba ruina, tristeza, un anhelo amargo. Temblé al alumbrar con mi lámpara lo que tenía alrededor, montones de maletas deshaciéndose, con ropa rota y objetos abandonados desperdigados alrededor de lo que antes parecía un ascensor. Entonces lo entendí con un horror helado, estaba a centímetros de caer al hueco del elevador, el mismo que habían tapiado en los demás pisos. Las puertas ya no existían, solo quedaban unos tablones podridos que separaban mi cuerpo de una caída de 7 pisos. Quizás, si hubiera prestado más atención, habría notado antes el olor. Ese hedor terroso y podrido que salía del hueco. Pero me enfoqué en otra cosa, algo atorado en el marco metálico. Me repetí que no podía ser suyo. No podía ser la camiseta de Melvin que Liz había comprado en el concierto al que fuimos hace años. La misma que llevaba puesta la última noche. Podía ser de cualquiera. Tenía que serlo. Porque Liz estaba bien. Estaba ahí conmigo. Entonces escuché ese sonido, algo afilado raspando el metal. Y las respiraciones ásperas, irregulares. Levanté la luz y la vi. Subiendo lentamente desde el vacío. Sus ojos redondos reflejaban la luz como los de un animal. No eran humanos. Eran de un depredador. De algo que había evolucionado en la oscuridad. Lo que pensé que era una sonrisa, entendí que en realidad eran demasiados dientes apiñados en una boca que no podía contenerlos. Cuanto más miraba su rostro, más me daba cuenta de lo incorrecto que era. Cada detalle estaba mal. Y no podía entender cómo no lo vi antes. Cómo pude confundir a esa cosa con mi mejor amiga de toda la vida. Creí que nada podría ser peor que esa visión, hasta que vi más de ellos trepando detrás. Y comprendí lo que eran cuando no intentaban parecer personas. Entonces recordé el portazo que había escuchado detrás de mí. El verdadero miedo, descubrí, es tener frente a ti algo que apenas logras comprender, algo que sabes que jamás podrás vencer ni escapar, bloqueándote la única salida. Miré mis manos, solo tenía el celular. En algún momento había perdido el gas pimienta. Así que hice lo primero que se me ocurrió, les apunté con la luz de la linterna. Esperaba que algo tan pálido, algo que veía tan bien en la oscuridad, no soportara la claridad. Lo único que logré fue ver mejor sus extremidades larguísimas y esos ojos espantosos mientras avanzaban sin inmutarse. Saqué la navajita del llavero y corrí hacia ellos. No tenía otro plan, solo sabía que no quería morir ahí, en la oscuridad. Con la neblina mental levantada, noté que todo el piso apestaba a muerte. A diferencia de abajo, nadie había intentado cubrir el hedor con cloro. Algunas puertas colgaban arrancadas, estorbando mi huida. Intenté esquivar a la cosa en el pasillo, pero logró agarrarme y me abrió la pierna con sus garras.
grité y lo apuñalé hasta que me soltó. La sangre, no sé si suya o mía, me permitió escabullirme. Al fondo del pasillo reconocí la sala por la que habíamos entrado. El número 747 estaba pintado de forma burda en la puerta. Esta vez, el cuarto estaba lleno de muebles podridos y otras cosas que prefiero no recordar. Me sentí casi aliviado al arrastrarme de nuevo por el pasadizo oscuro, aunque nada se comparó con la paz de salir al otro lado. Me faltaban solo 2 pisos para la salida cuando escuché un coro de respiraciones ásperas arriba de mí. Cometí el error de mirar. Decenas de ojos me devolvían la mirada. Entre ellos, un rostro conocido. Con esa sonrisa depredadora de siempre. Corrí tan rápido como mis piernas sangrantes me lo permitieron. Escuchar cómo se acercaban fue suficiente combustible para no detenerme. Apenas les llevaba unos metros cuando crucé la puerta trasera. No paré de correr hasta que estuve lo bastante lejos como para mirar atrás. Nada. No había nada siguiéndome. No me sentí seguro hasta que llamé a Jared y ya estaba en el auto con él, de camino a casa. Me negué a ir al hospital en ese pueblo. No confiaba en nadie. Tenía miedo de que me durmieran, me devolvieran al hotel y despertara otra vez en el 7º piso. O quizás ni siquiera despertara. Así que sí, logré volver a casa. Pero ojalá pudiera dar una actualización más feliz. Todavía me pregunto a quién vio Liz aquella noche en nuestra habitación. A quién siguió tan ciegamente. ¿Y qué pasó después? Pensar en eso me duele demasiado. Desde que volví, apenas duermo. Cada vez que cierro los ojos, veo esos seres mirándome desde el pasillo oscuro del 7º piso. Y hay algo más que no me deja descansar. Reservé con una dirección falsa, pero cuando huí dejé mi bolso y mi identificación atrás. Ya pasaron semanas, pero no puedo dejar de pensar en una cosa. Si algún día, en la oscuridad de mi propia casa, voy a ver esos ojos redondos brillando hacia mí,